Hola amigos de YouTube, soy José Bobadilla y estamos pues trabajando toda esta obra de Escuela de Negocios de Kiyosaki, uno de los libros más increíbles que están básicamente en esta docena de libros que me leí para comprometerme con esta industria y que yo sé que para ustedes les va a servir muchísimo, para que se vuelvan buenos, para que no abandonen y para que construyan un negocio propio. Tener un negocio propio es demasiado importante en la vida. Tener un negocio propio nos libera en primera instancia de tener que trabajar para otro. Tener un negocio propio recupera la autonomía nuestra. Tener un negocio propio ayuda al mundo porque nos permite liberarnos primero de cumplir horarios, de tener un jefe que es el dueño de nuestro tiempo y nos permite liberar ese puesto para que otra persona que no está tan preparada como nosotros lo asuma y en eso también estamos ayudando al mundo. Tener un negocio propio ayuda muchísimo con nuestra autoestima porque nos permite tomar nuestras propias decisiones y yo creo que los seres humanos estamos hechos para tomar nuestras propias decisiones, para manejar nuestra propia economía, para no ser, digamos, dependientes de otro, para no estar en las manos de otro. Yo veo muchísimo en nuestros países y en el mundo entero, por supuesto, pero yo veo muchísimo en nuestros países el sufrimiento de los trabajadores viendo cuando les aumentan una muy poca cosa en sus salarios y cómo el gobierno pone unos salarios mínimos que no alcanzan ni para sobrevivir, pero que millones de personas tienen que vivir de eso porque no tienen otra opción. Y la respuesta a mucho de eso es educación para que ustedes aprendan a tener un negocio propio. Les digo que es muy importante eso para la felicidad de la gente y es muy importante eso para el futuro de cualquier comunidad y de cualquier país. Y yo sé que muchos de los que ustedes están ahí sentados, muchos de ustedes que se ganan muy poco o un salario mínimo y que tienen un cerebro extraordinario, el mismo cerebro que yo tengo y el mismo cerebro que tienen los genios del mundo lo tienen ustedes allí. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan tener un negocio propio? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan reemplazar el sueldo que tienen? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan emprender algo? Yo creo muchísimo que sí, todos los seres humanos pueden hacer eso, pero requieren simplemente un poco de información, requieren un poco de educación, requieren un poco de autoestima, requieren un poco de tomar la decisión. El cerebro es muy perezoso, normalmente nuestros cerebros están hechos para ahorrar energía, nuestros cerebros, ¿por qué la mayoría de la gente busca empleo? Porque es muy fácil buscar un empleo, pero los seres humanos tenemos que levantarnos ante eso y saber que nuestra vida mejora muchísimo más cuando emprendemos, la vida de nosotros mejora muchísimo más cuando no somos una carga para los demás, cuando nosotros podemos pues tener nuestra propia autonomía. Yo les quiero contar que cuando yo tenía 9 años, yo tuve la iniciativa, yo veía el mundo de afuera, yo veía que mis padres trabajaban, mis padres eran jornaleros y trabajaban desde muy temprano de la mañana recogiendo el café de los campos y era un esfuerzo demasiado grande para lo poquito que ganaban y yo veía todo eso. Y yo de 9 años tuve la iniciativa de poner en mi casa una pequeña tienda y eso es un negocio propio donde vendíamos abarrotes, enlatados, cigarrillos y cosas para la comunidad pequeña que vivía allí y era mío. Yo tenía 9 años y en ese tiempo los niños trabajaban ya a los 10, 11, 12 años, ya tenían que trabajar porque tenían que ayudar a sus padres que eran pobres y yo tenía un negocio propio. Eso fue lindísimo porque como yo tenía un negocio propio, entonces mi hermano tenía que ir a trabajar y mis primos y todos los vecinos tenían que ir a trabajar a lo ordinario que trabajaba todo el mundo, pero yo no me levantaba a trabajar, yo no iba a trabajar porque yo tenía un negocio propio. En la sala de mi casa yo la había convertido en una pequeña tienda y ese era un negocio propio y eso me permitió creer en mí, eso me permitió desde temprano ganar autonomía y cuando los demás se iban a trabajar yo no iba porque yo tenía un negocio propio y cuando había que poner plata yo ponía esa plata y cuando llegó la primera cámara o las primeras cámaras de fotografía, yo tuve una y cuando llegaron las primeras medio herramientas tecnológicas, yo las compré porque yo tenía autonomía, porque yo contaba con flujos de efectivo y porque yo sabía que si yo los gastaba ahora podía ganarlos después en ese pequeño negocio que yo tenía y desde ahí se sembró en mí la necesidad de tener un negocio propio y quiero contarles una experiencia que a ustedes les va a ilustrar muchísimo lo que muchas veces pasa en la vida de ustedes y es que eran 9 años cuando yo tenía 14 años, salgo de mi casa, muchos de ustedes han oído ya la historia y
Cuando voy a la calle, termino metiéndome en el círculo de la sociedad y empiezo a hacerle caso a lo que los demás piensan y termino estudiando en el colegio y termino yendo a la universidad y termino haciendo la misma carrera de la rata de todo el mundo y termino saliendo de la educación tradicional y termino siendo rector de una universidad y olvidé la vocación de tener un negocio propio. Pero aquí en el corazón había el sueño. Recuerdo que cuando tenía 9 años yo tenía una pequeña tienda y yo no tenía que trabajar para nadie. Pero cuando estudié perdí esa vocación de ser emprendedor, esa vocación de tener un negocio propio y terminé esclavo de la economía, ahora ganando un salario limitado y cumpliéndole tiempos a otro y teniendo un jefe y no siendo feliz. Y a los 30 y pedazo de años volví a recuperar el sueño de niño que había dejado botado. Conocí el mercadeo en red, conocí la oportunidad de tener un negocio propio basado en internet, conocí el network marketing y empecé a educarme y recogí el sueño que tenía de 9 años y emprendí un negocio de cero, un negocio propio. A los 35 años realmente que ya tenía, empecé un negocio propio y es la decisión que más recuperó la felicidad que había perdido y es la decisión que recuperó los sueños que había dejado botados en el camino, y por eso yo les recomiendo que ustedes se entrenen, tengan fe, tengan confianza y se decidan a emprender un negocio propio, porque les aseguro que eso hace que sus vidas cambien. Eso es lo que marca la diferencia entre unas y otras personas. Yo estoy segurísimo que las personas que tienen negocios propios tienen retos en la vida más emocionantes que aquellos que no los tienen.